día 28 de abril de 2009 en la Escuela Técnica OR, entrevistando a Jaime Harmatz. Entrevistan Juan Currais, Julián Feder, Uriel Katz, Ezequiel Pinker y Romina Salama, y filma Ariel Pasijofa. Para comenzar, ¿podría presentarse? Mi nombre es Jaime Harmatz, como ya dijo Romina, la presentadora. Tengo 66 años, nací en Moisés-Ville y mis padres son oriundos de Europa. Venidos, mi madre de muy pequeña, 2 años, y mi padre a los 23 años llegó a estas latitudes. Cuando sus padres llegaron, ¿fueron directo a Moisés-Ville? Mis padres no llegaron juntos. Mi mamá, como te dije, vino de pequeña, 2 años, de modo que no llegaron juntos, pero entiendo que mi familia materna fue directamente a Moisés-Ville. Mi familia materna es Cederberg de apellido, y mi padre fue primero a la ciudad de Paraná y luego se trasladó a Moisés-Ville. ¿Cómo estaba compuesta su familia? Mi familia paterna estaba compuesto por 2 hermanos varones y 3 mujeres, o sea, familia Harmatz. Y de parte de mi mamá eran 2 varones también y 4 mujeres, apellido, como dije, Selberg. ¿A qué se dedicaban sus padres? Mi padre con un tío mío, también hermano de mi papá, o sea, Harmatz, tenían en Moisés-Ville fábrica de caramelos y el producto se llamaba Jaja, en honor a mí, porque fue único hijo y único sobrino de la rama de los Harmatz. Entonces Jaja quiere decir Jaime Harmatz. Por otro lado, mi mamá era maestra de escuela normal, de escuela estatal, y muchos de los que me van a ver seguramente en este video y que me ven permanentemente en reuniones moisevillenses han sido exalumnos de mi mamá. ¿Los chicos trabajaban, los niños? ¿Qué niños? En la adolescencia temprana. No precisamente, no. Los chicos, los niños, como vos decís, nos dedicábamos al estudio más que al trabajo. Alguna que otra familia puede haber ayudado a los hijos en alguna que otra tarea, pero no es que específicamente estaban en algún empleo fijo, para llamarlo de alguna manera. ¿Y cómo se relacionaban los adultos y los chicos, padres e hijos? Bueno, era una relación, por empezar, tenemos que circunscribirnos al pueblo donde era todo familiar, si se quiere. Las familias nos conocíamos unas con otras totalmente, incluso con algunos pormenores también, de modo que el vínculo padres-hijos era un vínculo afectuoso, normal, diría yo, sin mayores compromisos, un vínculo normal. ¿Sabe de dónde venían su madre y su padre de Europa? Sí, mi papá vino de Ucrania, que en ese momento pertenecía a Rusia, y nació en una ciudad, Khmelnyk, que era no lejos de Odessa. Hoy Ucrania está independizada, es un país libre de la bota rusa, digamos. Hace 18 años que Ucrania es un país independiente. Y mi mamá, que era pequeña como mencioné, con su familia vinieron de Rusia. ¿Y usted sabe por qué vinieron? La pregunta es buena, pero es casi obvia. Vinieron porque corridos por los pogroms de Rusia, no solo a Moisés-Ville, sino un número muy importante de judíos, buscaba otras alternativas
algunos fueron a Estados Unidos, algunos a estas latitudes, Paraguay, Uruguay, Argentina y muchos a Moisés, pero la mayoría era en busca de nuevas oportunidades, de respirar aires de libertad y también encontrar un destino económico, si se quiere, y un futuro más próspero para sus hijos. ¿Sabe? ¿Puede contarnos algo sobre el viaje? No te entendí la pregunta. Sí, puede contarnos algo sobre el viaje. ¿De dónde salieron? No, estos detalles te los debo, pero por una falla mía tal vez, si se quiere, o de mis padres, pero no conozco pormenores de la venida de mis padres a estas latitudes. Lo que sí sé es que de parte de mi papá han venido primero parte de la familia y después se mandó los recursos para que se agregue el resto de la familia, como era bastante común en esa época. Por falta de medios no venía la familia completa. Lo mismo pasaba con la inmigración a Estados Unidos, donde gente venía y después mandaba los recursos para que se acople el resto de la familia. ¿Entre qué año y qué año sus padres estuvieron en Europa, estuvieron viajando? ¿Cuánto tiempo les duró el viaje? ¿Cuánto tiempo estuvieron en Moisés o en Paraná? La pregunta es así. Mi papá nació en 1900 y vino en 1922-23, de modo que transcurrió su adolescencia y su juventud en su lugar de origen. Mi mamá, como te dije, vino de muy pequeña, de modo que no tiene antecedente de haber vivido mucho tiempo, más que 2 años, en Rusia. Si te referís al tiempo del traslado de barco y todo eso, no tengo detalles, no tengo pormenores. Cuando llegaron a la Argentina, ¿qué trámites tuvieron que realizar? ¿Cómo los trataron? No tengo pormenores, pero los han tratado bien, como a todos los inmigrantes que habrán estado seguramente en el hotel de los inmigrantes que en ese momento recibía tanta inmigración de judíos como italianos, españoles, pero hasta donde yo lo entiendo y los recuerdos que tengo, fueron bien tratados, si te referís a las autoridades locales o al gobierno argentino. ¿Cómo era la relación de los chicos con los grandes? Bueno, es una pregunta que ya Romina me la formuló. Una relación normal, nada especial, ninguna relación especial digna de destacarse. Buen conocimiento, era, como dije, un entorno de un pueblo pequeño donde todos nos conocíamos y el hijo de uno, si se quiere, era el sobrino del otro, o en fin, había un vínculo de muy buena relación. Ya una vez instalados en Argentina, ¿cómo se arreglaron con el idioma? ¿Pensaban quedarse acá definitivamente? Entiendo que pensaban quedarse acá porque huían, como ya se dijo, de pogroms y de miseria en Rusia, en Ucrania, de modo que la idea era seguramente establecerse acá y, como ya dije, para hacer un futuro y labrarle a los hijos un buen pasar y aires de libertad, más que otra cosa. De modo que estoy convencido que venían a quedarse a estas latitudes, no tenían nada que extrañar de Rusia, de la Rusia zarista, no tenían nada que extrañar, y tal vez algún familiar que quedaba allá, eso puede ser. Lo ignoro si de parte de mi mamá o de mi papá haya quedado algún familiar en Rusia. ¿Tuvo algún trabajo en su familia antes de la fábrica de caramelos o de bolsillos? No conozco ese pormenor, pero entiendo que se han dedicado desde un comienzo, y vale destacar porque fue la primera industria que se estableció en Moisés como industria de fábrica de caramelo, digamos. Otras fábricas no había de ningún otro rubro. Y era un hecho que hasta el día de hoy se destaca. Fábrica de caramelo. Sí, era fábrica de caramelo. ¿Recuerda qué juegos y pasatiempos tenía, los proyectos y cómo se sentía cuando era chico? Y
proyectos en ese momento eran seguir estudiando y cursar tal vez algo en la facultad, en alguna ciudad, porque Moiseville tenía, con el tiempo después tuvo escuela secundaria. Al principio ni siquiera un colegio secundario. Los pasatiempos nuestros eran lo de todo chico, jugar a la bolita, jugar a la pelota. Sábado y domingo nos encontrábamos en la CNUA, en el movimiento juvenil, donde nos reencontrábamos con algunos madrijín mayores que nosotros y con actividades acorde a la edad que teníamos. Bailes, coritos, festejar las actividades, o algún Kabbalat Shabbat que también se hacía casi todos los viernes. Ese era el divertimento de no debemos olvidarnos que estamos hablando de un pueblo muy pequeño, sin pileta de natación en su momento y sin grandes otras alternativas, grandes otras variantes para la diversión. ¿Usted sabe por qué de todos los países sus padres vinieron a la Argentina, eligieron Argentina? No sé con exactitud, pero de todos modos la variante no era muy amplia. Como ya dije, mucha gente emigró a Estados Unidos y Argentina vino a ocupar seguramente en Latinoamérica el primer lugar numéricamente hablando de la gente que huía de Rusia y de todas esas latitudes. También se estableció gente en Uruguay, en Paraguay, algunos en Bolivia, pero numéricamente vale destacar, Argentina acogió a muchísima más gente que cualquier otro país latinoamericano. ¿Cómo eran las relaciones con sus compañeros? ¿Eran mujeres y hombres se juntaban o hombres por un lado? No era lo nuestro una comunidad religiosa por excelencia, ni mucho menos. Desde la escuela primaria convivíamos varones y mujeres, ni que hablar después en el paso por el colegio secundario, de muy buena relación de varones y chicas. ¿Cómo fue su educación? ¿Qué cosas le enseñaban? Mi educación, no sé a qué te referís, pero educaron en mi casa. Me informaron en las escuelas a que concurrí. Y seguramente te referís a haber cursado yo las escuelas. Bueno, hice escuela primaria como de Macetrancillo y después terminé en Moiseville el colegio secundario en calidad de bachiller y paralelamente había un seminario de maestros hebreos que nos formaba judaicamente en la Torá, en la tradición, en la cultura, y donde estudiábamos yiddish y hebreo. Este seminario tenía 5 años que cursarse y el que terminaba con el título de moré, o sea, maestro hebreo. Entonces, terminé paralelamente bachiller y también el seminario de maestros hebreos. ¿Qué recuerda de sus maestras? ¿De su escuela? De mis maestras tengo muy buenos recuerdos. Vale destacar que una tía mía fue maestra de la escuela hebrea que mencioné recién y después de maestra fue directora de la misma escuela ya adulta. Y como ya dije, mi mamá era maestra de escuela del Estado, aunque nunca fue maestra mía, porque se jubiló un tiempito antes de que yo ingrese a primer grado de la escuela primaria. Pero los recuerdos de las maestras, como ya dije, era un clima familiar en todo el pueblo, y los recuerdos son buenos. No puedo anidar bronca contra ninguna maestra o maestro de aquella época porque sería falso mi testimonio. ¿Cómo era la relación con sus compañeros? Una relación sana, de ayuda para las tareas, de concurrir a alguna casa y sentarnos a hacer los deberes juntos. Una sana relación con mis compañeros y mis compañeras, por supuesto. ¿Cuántos eran más o menos? En el pueblo se habla de una población
en su época, estoy hablando del año 1950 aproximadamente, de 5.000 habitantes. Era un pueblo muy importante y dentro de ese número que mencioné, la gran mayoría era de la colectividad judía. Incluso habrán otros entrevistados han mencionado que el juez de paz, el comisario y aunque a veces también algún agente de policía eran judíos. ¿Y cómo se celebran las fiestas patrias? Las fiestas patrias, si te referís al 25 de mayo, 9 de julio, con mucha unción, con mucho respeto, porque no dejábamos de estar en Argentina, que es nuestro país. Y de chicos y de adolescentes se festejaba con concentraciones en la plaza del pueblo o con conmemoración en las escuelas primarias y también en la secundaria, pero no pasaba un 25 de mayo en forma intrascendente, ni mucho menos tampoco un 9 de julio con banderas en las casas y, en fin, era una conmemoración acorde al país en que nos cobijó con tanto cariño. Volviendo a cuando sus padres vinieron a la Argentina, cuando ellos vinieron, ¿ya tenían familiares acá? No, te dije que la familia de mi papá vino en 2 tandas, de modo que sí, había una parte que estaba acá, pero que ellos hayan venido invitados o llamados como otra gente por familiares, no. ¿Qué actividades se realizaban en Monsepille cuando usted era chico? Perdóname. ¿Qué actividades se realizaban? Bueno, las actividades que yo con mayor cariño recuerdo son las actividades culturales, porque Monsepille fue un bastión en la cultura. Teníamos 2 bibliotecas, que hoy digo teníamos porque quedan los edificios, 2 bibliotecas muy ricas en contenido y en número de volúmenes, y también que eran concurridas las bibliotecas, eran concurridas por la población al intercambio de libros, y siempre venía algún conferenciante de la capital o no dejaba de bajar a Monsepille cualquier representante de Israel que venía a Buenos Aires por distintos motivos, siempre venía a Monsepille y se llenaba el salón social, que es la Sociedad Canina, con numeroso público para escuchar la palabra de estos conferenciantes que permanentemente venían a nuestro querido pueblo. ¿Cómo era la casa en donde vivían? ¿Vivía toda la familia junta? Sí, mis padres, nosotros tuvimos 2 casas, una, y después con el tiempo mis padres construyeron en el centro de Monsepille, muy cerca de la plaza, una casa más moderna, y vivíamos todos juntos, incluso una abuela mía, materna, vivía con nosotros hasta su fallecimiento. Sí. Volviendo para atrás. Volviendo al tema de sus padres, ¿cómo se arreglaron con el idioma? Mi mamá muy fácil porque llegó de 2 años, así que aprendió castellano en forma natural, porque a los 2 años una criatura aprende el idioma en el que está inmersa, y era el español. Y mi papá llegó a hablar muy bien español y a leer y a escribir. No sé si cursó alguna escuela nocturna, esto lo ignoro, pero escribía con muy pocos errores, y ni que hablar que leía perfectamente y se expresaba sin ningún problema porque ejercía el comercio también, de modo que hablaba perfectamente. ¿Y usted qué trabajo tuvo a lo largo de su estancia en Monsepille? Yo en Monsepille tuve una época, porque empecé a estudiar en la ciudad de Rosario y estudié un año de odontología. No tenía paciencia para el estudio, entonces volví al pueblo y estuve un tiempo trabajando en la fábrica de caramelos. Después también
también tuve un tiempo largo, ya hace 2 años más o menos, como empleado en el Banco Comercial Israelita. Y después, con un socio, tuvimos la distribución de lotería, diarios, revistas, un kiosco si se quiere, con venta de instrumentos musicales y un kiosco en lo que hoy se llamaría maxi kiosco. Y estas fueron mis actividades hasta que decidí, después de casarme y haber tenido ya una hija de cerca de 3 años, decidimos venir a vivir a Buenos Aires. Y en Buenos Aires, ¿cómo fue todo? ¿Cómo se instalaron acá en Buenos No, Aires? fue un traslado normal porque habíamos hecho lo necesario para que la inserción en Buenos Aires sea productiva. Habíamos comprado una casa y me asocié con un muchacho que también era oriundo de Moisés y hacía muchos años que estaba acá, me asocié comercialmente y bueno, fue bastante buena y contento de haber dado ese paso en su momento. ¿Cómo consiguió sus distintos trabajos? No, de distintos trabajos, te vuelvo a repetir, uno fue en la fábrica de caramelos de mis padres, que no hacía ningún esfuerzo en conseguirlo, y el resto en el banco, había necesidad de un empleado en el banco y me postulé y bueno, entré porque había cursado el bachillerato, cosa que en este momento era bastante importante, y no hubo mayor trámite para este empleo en el banco. ¿Y cómo era el trabajo en esa época? El trabajo en esa época era muy duro, trabajaba muchas horas seguidas, no descansaba. Duro habrá sido para el que trabajaba en el campo o para el colono, pero los que estábamos en la planta urbana en el pueblo era un trabajo como hoy cualquier obrero, y menos todavía porque hoy hay que trasladarse 1 hora y media o media hora en colectivo, en subte o lo que sea hasta llegar al trabajo y otro tanto de vuelta a la casa. En Moisevillo se iba a pie, en bicicleta, y era el medio común porque las distancias eran muy pequeñas, no hacía falta, ni había tampoco medios de transporte públicos. De modo que el trabajo en el pueblo era normal, pero súper normal, sin mayores sacrificios. Vida sacrificada tenía la gente que vivía en la planta suburbana, digamos, cultivando campos, ordeñando a las 3 de la mañana con fríos y con calores. Entonces, esta gente se sacrificó muchísimo con sequías, con inundaciones, con plagas de langosta. Así que si a sacrificio te referís, esa gente sí que se sacrificó. ¿Y cómo era la vida en Moisés? ¿Qué características tenía? La vida de Moisés era una vida normal con horarios de trabajo y horarios de descanso. Digamos que por la noche mucha gente se reunía en los bares para tomar un café, para charlar. La vida cultural, si se quiere, empezaba sobre el fin de semana, que viernes, sábado y domingo siempre había, como dije, cine o alguna conferencia, alguna charla importante, y ese era el motivo de concentración de la gente que estaba interesada en ese tipo de actividades. ¿Sintió mucha diferencia entre Buenos Aires y Moisés? Es una buena pregunta, pero es como si te pregunto si te das cuenta la diferencia entre un Fiat 600 y un camión Fiat 619. Hablo de vehículos porque es mi métier, pero sí, la diferencia es abismal, porque estamos hablando de una ciudad como Buenos Aires, que no sé qué número ocupará en el planeta Tierra, y Moisés-Villa, que es un pueblito que hoy cuenta con 2.000 almas, de modo que la diferencia es abismal. En el trabajo en el banco, ¿cómo era la relación con sus compañeros y con los jefes? La relación en el banco era muy buena.
porque no dejaba de ser lo que ya dije, una relación, si se quiere, familiar, como vos mencionás, jefe o empleado raso, pero sin broncas y sin ninguna adversidad digna de mencionar. ¿Cómo fue la educación de su hija, de hijo? O sea, comparando Monsevilla con Buenos Aires, la educación. Mi hija mayor, como dije, nació en Monsevilla y no alcanzó a cruzar la escuela allá porque nos trasladamos acá a Buenos Aires cuando era muy pequeña. Y su educación fue en la escuela Scholle Manneken los primeros grados y también terminó el seminario de maestros en el Scholle Manneken y la escuela estatal la cursó en la escuela Chubut de la calle Humboldt y Vera, que es el barrio de Villa Crespo donde vivimos. O sea que menciono Humboldt y Vera porque a esa escuela iba por una cuestión de proximidad. ¿Sus padres pertenecían a alguna institución judía? Sí, mi padre era muy activista en las instituciones judías de Sevilla, llámese Campaña Unida, llámese la Queidad de Sevilla, y era muy activo en el quehacer comunitario. ¿Y a qué distancia quedaba de su casa? Donde hacía activismo su papá, su padre y su madre. ¿A qué distancia? Y como ya dije, las distancias en Sevilla se medían por cuadras, por 300 metros, 400 metros. Las distancias eran muy pequeñas, nada que ver con las distancias que estamos acostumbrados a vivir acá en la ciudad, donde ya no se habla de distancia, sino de cuánto tiempo demora llegar de un lado al otro, porque el tráfico ya no podemos hablar de distancia, sino de minutos o a veces horas de traslado, de taxi, de subte o de colectivo. ¿Y a qué edad vino para Buenos Aires? Yo vine a Buenos Aires cuando tenía 25 años. O sea que soy porteño injertado y tengo 66, así que 41 años que ya estoy habituándome al ritmo porteño. ¿Usted perteneció a alguna institución, como su padre? No, como activista no pertenecí a ninguna institución como activista. Mi padre, que mencioné, era en calidad de activista. ¿Qué actividades eran básicas que realizaban en Monsevilla? En Monsevilla las actividades básicas eran comerciales, tiendas, carnicerías, zapaterías, reparación de calzado, almacenes mayores, almacenes un poco menores, pero digamos que la actividad comercial se centraba en estos rubros que te mencioné. Y el resto de la gente tenía campos en los alrededores y tenía la actividad agrícola-ganadera. ¿Por qué usted eligió ese tipo de educación de la ciudad para sus hijos? ¿Por qué no se quedó en Monsevilla y vino a la ciudad? Cuando haya terminado la escuela para sus hijos. Son dos preguntas distintas. Voy a tratar de entender. Te contesto a vos primero. Repetímela si la enfoco bien. ¿Por qué usted, al tener a su hija, no se quedó en Monsevilla y la crió ahí, sino que vino acá? Porque Monsevilla empezó en una decadencia que se experimentaba por la migración de gente a la ciudad. La juventud terminaba el colegio secundario, iba a la ciudad, quien seguía la facultad, quien se empleaba en algún otro lugar, alguno ya se ponía de noviecito, se casaba y no volvía al pueblo. De modo que empezó a haber una merma importante de gente joven en el pueblo. Y el proceso natural, la gente mayor moría y el pueblo numéricamente se fue achicando. De modo que ese fue el motivo más importante que me motivó a dejar Monsevilla y venir en busca de una ciudad
Y elegí Buenos Aires porque los padres de mi señora que vivían en Buenos Aires, estaban en Buenos Aires, entonces era una vía lógica de encaminarnos hacia acá y no a Rosario, Santa Fe, Córdoba, como mucha otra gente se fue del pueblo hacia esa ciudad que te mencioné. ¿Y qué pasó con la fábrica de Mozambique? ¿Siguió funcionando? La fábrica siguió funcionando. Mi padre falleció en el año 58, tenía 56 años cuando falleció, y yo 15 en consecuencia, y la fábrica siguió en manos de un tío mío que era socio, como dije en sus comienzos, de mi papá. Y hubo épocas de crisis en el país, era la época de Frondizi con algunos problemas económicos generales, y se optó por cerrar la fabricación de caramelos, no así la distribución, porque teníamos una clientela importante en el Chaco, en Santiago del Estero, que era recorrida permanentemente por uno o dos camiones que eran propiedad de la fábrica. Entonces la fábrica se transformó en distribuidora del mismo grupo, Golosinas. ¿Y por qué eligió esas escuelas para su hija, ese tipo de educación? Era lo normal de la época. En esa época no era tan frecuente como hoy la escuela integral. Y como teníamos la escuela Joven Malinge a muy pocas cuadras de mi casa, optamos por esa variante, pero repito, más importante era que no había, como hoy en día, escuelas integrales. Entonces se repartía el estudio por la mañana en la escuela del Estado y por la tarde en la escuela Joven Malinge, de la calle Serrano. ¿Sus hijos son activistas de alguna comunidad? Yo tengo dos hijas, no son activistas, las dos también terminaron, cursaron los estudios hebraicos y son las dos Morot, ejercen en este momento las dos, una en la escuela Tarbut y la otra en el seminario de la escuela Joven Malinge. ¿Y le sirvió la educación que usted pudo darles a sus hijas? Sin lugar a duda le sirvió por dos motivos. Una, por la famosa continuidad nuestra como judíos, y también como herramienta de trabajo, porque una de ellas trabaja en el Tarbut a full time y la otra no tanto, pero de todos modos le sirvió por los dos motivos que expuse. Pero sobre todo valoro el hecho de la continuidad, o sea que estoy muy conforme con la educación que propuse a mis hijas y ellas siguieron y bueno, estoy contento. ¿A usted le sirvió la educación que tuvo básica en el Sevilla? Me sirvió para todo. La educación laica de la escuela bachiller me sirvió porque es una formación importante, y ni que hablar la formación de haber cursado el seminario de maestro hebreo, porque soy de una familia muy judía, si bien no religiosa, pero con una raigambre de tradición, de cultura y de sionismo, y me sirvió muchísimo, sí. En su casa, ¿qué idiomas hablaba? En mi casa de padre y madre se hablaba el español. Escuchaba mucho el yiddish porque mi abuela paterna no sabía hablar español, de modo que yo era un niño de 4 o 5 años y obligadamente me tenía que dirigir a ella en yiddish, cosa que no me disgustaba, por supuesto, pero de pequeño ya el yiddish era mi lengua, que la hablaba con bastante facilidad. Y en mi casa materna la lengua era española. ¿Usted viviendo en Buenos Aires, volvió a Sevilla? Sí. Yo tengo familia en Sevilla y con alguna frecuencia, llámese una vez por año, 2 veces por año, una vez cada 2 años, pero ni que hablar que vuelvo con alguna frecuencia. Hoy no tanto, pero en una época que tenía tías y tíos,
al pueblo era mucho más frecuente. ¿Usted alguna vez tuvo curiosidad por saber dónde era que vivían sus padres? ¿Fue a verlo, ese lugar? ¿A dónde vivían? Sí, cuando nacieron, su lugar de origen, ¿alguna vez fue? Ah, vos te referís si yo volví a Rusia. No. A Ucrania. Curiosidad tengo, pero los datos que tengo son muy pobres, que aunque quisiera ir, no tendría a dónde ir por ignorar los lugares exactos de mi mamá y de mi papá también. ¿Y usted sabe si todavía le quedan familiares en Rusia o...? No creo que queden familiares, pero respondiendo estrictamente a tu pregunta, no sé si hay familia Sevleberg o hay familia Harmatz en Rusia. Una vez acá en Buenos Aires, ¿se relacionó con alguna institución? Sí, una vez acá en Buenos Aires me relacioné con la escuela Sholem Aleichem, que estaba vinculado a través de mi hija que estudiaba, y al poco tiempo ingresé al grupo de teatro de la escuela, donde tuve muchos años en el concepto de actor amateur en el grupo de teatro de la escuela Sholem Aleichem. ¿Ocupó algún cargo directivo? No, nunca ocupé ningún cargo directivo en ninguna institución comunitaria. ¿Y sigue siendo miembro del Sholem? No, ya mis hijas dejaron la escuela hace muchos años y me liga un afecto a la escuela Sholem Aleichem, pero miembro no tengo ningún vínculo como tal. ¿Qué parte de Moisés Ville es la que le gustaba a usted? ¿Qué era lo que más le gustaba de Moisés Ville? No había muchas partes para que te guste lo de Moisés Ville, porque como te dije, la niñez transcurría en los juegos comunes infantiles y me gustaba mucho el movimiento juvenil, al que, como dije, el viernes, sábado y domingo nos reuníamos los chicos, para decirlo de alguna manera, y era un vínculo muy agradable, muy sano. ¿Y en dónde se encontraban siendo adolescentes? ¿En la plaza? Sí, la plaza era un marco de reunión para reencontrarnos después de la jornada de la semana de estudio, y también en la sede del movimiento juvenil era también otro referente, otro marco donde nos encontrábamos. ¿Sus hijas en algún momento fueron a Moisés Ville o vivieron allá? Mi hija mayor nació en Moisés Ville y volvemos con alguna frecuencia. Ella un poco menos, pero sí conocen Moisés Ville, por supuesto. Hay una reminiscencia al pago chico que con alguna frecuencia vamos. ¿Qué características tiene una persona que vino de Moisés Ville, que vivió? Yo no creo que por haber vivido en Moisés Ville puede tener características especiales con respecto a que haya nacido en Santa Fe, en Buenos Aires o en la idiosincrasia de cada uno, la naturaleza de cada uno está en cada uno. No puedo decir que los de Moisés Ville fuimos cortados por la misma tijera, ni lo de Santa Fe, ni lo de Córdoba, ni lo de Buenos Aires. Esto está en la formación de uno, en la educación que hemos recibido y en la naturaleza que tenemos nosotros. ¿Y la tradición judía en Moisés Ville, cómo era? La tradición judía en Moisés Ville era muy de respetar, y me refiero a las fiestas, digamos, si se quiere religiosas, no si se quiere religiosa, Rosh Hashanah, Yom Kippur, era muy de respetar, y vale la pena y hacer hincapié que en Yom Kippur no circulaban autos ni volantas, no había actividad comercial ninguna en el pueblo, era realmente un Yom Kippur muy especial. Ni que hablar que Pesach también, había familias que lo festejaban con mayor, aferrarse mayor a las costumbres, otras con menos, pero una fiesta, como ya mencioné, de Pesach, Rosh Hashanah o Yom Kippur, no pasaban intrascendentes, ni siquiera tampoco el Hag Shavuot o Sukkot, siempre se
se conmemoraba, se festejaba. Y con sus hijas, usted en la casa, habla irish, hebreo. Con mis hijas en mi casa hablo español. Mis hijas hoy ya son grandes, están casadas, soy abuelo, no viven conmigo, pero siempre el idioma fue el español. Me he echado con alguna palabra en irish, me he echado con alguna palabra en ifrit, pero el idioma corriente era el español. En Moiseville, ¿había algún templo al que usted asistía? En Moiseville había 4 templos, de los cuales quedan 3. Uno empezó a tener un deterioro muy importante ediliciamente y hubo que derrumbarlo. Sí, yo de pequeño iba al templo Bar Mirsh, donde asistía mi padre y donde hice el Bar Mitzvah en el templo Bar Mirsh, que era, digamos, el más importante de la localidad. ¿Había escuelas judías en Moiseville? Obvio la pregunta, si yo te estoy diciendo que terminé como maestro hebreo, es porque había escuela secundaria y primaria de escuela irish en Moiseville. ¿Cómo era la relación entre los de la colectividad y las personas de otras religiones? Era buena la pregunta, pero era muy sana, no había agresiones, no había lo que hoy siempre, no había antisemitismo, y era un respeto recíproco para cuando nosotros festejábamos nuestras fiestas, y ni que hablar que nos acoplábamos cuando era la fiesta pero no había ninguna animosidad ni adversidad entre las dos religiones. Había mucha gente que no era judía. En la época que yo te mencioné, años 50 y tal vez hasta el año 60, numéricamente éramos mayoría. Después, como te dije, la gente empezó a irse a las ciudades, los judíos, y empezó a haber una igualdad numérica, si se quiere. Y hoy en día es mayoría la gente que no es judía, amplia mayoría la gente que no es judía. ¿Y usted se relacionaba con algún chico de otra religión? Sí. No había ningún problema, ya sea en la escuela primaria o en la escuela secundaria, teníamos compañeros o compañeros cristianos con los que no había ningún problema para estudiar juntos o hacer las actividades recreativas sin ningún problema. Con sus compañeros de escuela, ¿se sigue viendo? ¿Habla? ¿Son amigos? Mis compañeros de escuela están la mayoría en otras ciudades y con los cuales mantengo telefónicamente algún contacto, y algún que otro amigo, caro amigo que está acá en Buenos Aires, nos vemos con mucha frecuencia. En Moiseville había muchos matrimonios mixtos de gente. En Moiseville era raro en las épocas de los años 50, 60, 70 el matrimonio mixto, aunque los hubo en un número muy pequeño. Y después ya empezó a haber un poco más de matrimonio mixto, y hoy en día es bastante frecuente el matrimonio mixto sin oposición de parte de la parte judía ni de la parte cristiana, porque en fin, es un proceso que se experimenta en Moiseville y en las grandes ciudades también. ¿Hay cambios grandes de la última vez que fueron a Moiseville y cuando usted era niño? Sí, ediliciamente hay cambios muy importantes, porque valga señalar que para llegar a Moiseville hasta los años 65, 67, no había asfalto, de modo que cuando llovía era toda una odisea llegar al pueblo, porque había 33 kilómetros de caminos de barro donde no era nada fácil llegar. Entonces, volviendo a tu pregunta, los cambios son importantes porque en los años que te mencioné, 68 más o menos, llegó el asfalto, y ediliciamente Moiseville cambió también, está muy simpático, muy lindo, asfaltada la planta urbana también,
con luces de mercurio que iluminan las calles, la plaza muy bien arreglada. Y los cambios edilicios, vale la pena la pregunta que hiciste, son muy importantes con respecto a la época de mi niñez y de mi adultez, si se quiere. Para las fiestas judías, ¿qué se hacía? Lo normal, los judíos iban al shul, al templo, y después las reuniones en familia para las cenas de Rosh Hashanah o de Pesach. Nada especial, pero sí se cumplía con la tradición. ¿Había algún foco de concentración ortodoxo en Sevilla? No, foco de concentración ortodoxo no había. Si te referís a gente con la usanza de la ropa, la barba y las costumbres estrictamente de la ortodoxia. Había, por supuesto, un shochet, un matarife, que oficiaba como tal, y las familias que respetaban más la kashrut llevaban a faenar, a carnear sus aves a lo de esta persona, muy querida en el pueblo, Marco Goldman, que también oficiaba de matarife para la hacienda vacuna, porque las casas que se respetaba el kashrut, en la carnicería se compraba carne kasher. Y el que no compraba carne normal, pero era siempre matada, faenada por este señor Goldman, que también oficiaba de moe, o sea que cuando nacía un varón, el hecho de la circuncisión la llevaba a cabo este señor Goldman. En donde usted vivía cuando era chico en Moisés Villa, ¿ahora qué hay en el terreno? No, las dos casas que mencioné están habitadas. No es terreno, son casas habitadas por otras familias, por supuesto. ¿Sigue siendo igual que como en la casa por afuera es del mismo tamaño igual que como era cuando usted vivía o es remodelada? La primera casa donde, digamos, yo nací o donde me eduqué, me crié, tiene algunas reformas. Y la casa que construyeron mis padres después sigue estando en las mismas condiciones que se terminó de construir cuando se terminó. ¿Y la fábrica ahora qué es? No, la propiedad se vendió y en este momento no te puedo decir con seguridad qué actividad hay en ese local o en ese edificio donde funcionaba la fábrica. ¿Y usted nunca tuvo las ganas de reabrir la fábrica o hacer el trabajo que hacía su papá de los caramelos? No, porque yo era, como te dije, bastante pequeño, adolescente cuando mi papá falleció, y la fábrica siguió un tiempo muy corto como tal. Después, como dije, se convirtió en distribución de caramelos. Así que como industrial ya no tuve posibilidad de hacer mis artes en la fabricación, porque ya la fábrica no existía. Para terminar, ¿querría contarnos algo más? No, quiero agradecerles a ustedes la entrevista, fueron preguntas interesantes, espero haber contribuido a la inquietud de ustedes y que todo esto sirva para que haya un testimonio de este caro pueblito que ahora en octubre vamos a cumplir 120 años de la fundación de Moisés Villa, para lo cual se está preparando una fiesta muy importante, y como fue para los 100 años, o sea 20 años atrás, vino gente de Israel, de Estados Unidos, de muchas partes donde nos hemos desparramado los ex-moisevillenses, y ni que hablar que de Argentina estamos convocados todos para este evento, y casi con seguridad que yo voy a concurrir. Entonces, durante el mes de octubre, como dije, 120 años de la fundación de Moisés Villa. Muchas gracias. Bueno, agradezco a todos ustedes la gentileza.
Listo, ya está.